Vamos a comenzar a ver ahora entonces los principales patrones de herencia de algunas enfermedades en humanos y vamos a comenzar con la herencia autosómica recesiva. En este caso la enfermedad solo se manifiesta cuando tenemos genotipos homocigotas recesivos y como los alelos son recesivos, en el heterocigota no se manifiestan y por lo tanto hablamos de que los heterocigotas son portadores sanos. Como eso son enfermedades autosómicas, afectan igual a hombres y a mujeres, y como es recesivo normalmente muestra un patrón de herencia salteada, es decir, aparecen en algunas generaciones y en otras no. Del cruzamiento entre portadores, es decir, dos heterocigotas, la proporción de genotipos y fenotipos que esperamos en la siguiente generación o la generación descendiente son 25% de enfermos, 50% de heterocigotos portadores y 25% de sanos. Aquí vamos a analizar el pedigrí de desórdenes autosómicos recesivos. Lo que vemos en general es que la enfermedad aparece de padres no afectados, es decir, que los padres deberían ser portadores para que aparezca un individuo homocigota recesivo enfermo. En el caso del gráfico de la izquierda, en la generación 2 aparece un enfermo, entonces deberían los dos progenitores de la generación 1 ser heterocigotas, y en el caso de la generación 3 se indica un apareamiento entre primos hermanos, es decir, un apareamiento endogámico que obviamente aumenta las probabilidades de que aparezcan los homocigotas recesivos. Lo mismo sucede en la generación 3 del gráfico de la derecha, en naranja, en donde a partir del cruzamiento entre dos portadores sanos aparecen dos enfermos homocigotas recesivos. Fíjense que en el caso que se indican los genotipos, cuando tengo un individuo sano y no conozco el genotipo, se lo indica con una A mayúscula, que es el que me está dando el carácter sano, pero como no conozco cuál es el componente del segundo alelo para ese carácter, porque podría ser dominante o recesivo, lo coloco con un guión. Ahora, en el caso de los cruzamientos endogámicos que me generan enfermos en la siguiente generación, ahí puedo sin duda deducir que los genotipos que dieron origen a la generación 4, por ejemplo, corresponden a dos heterocigotas. En esta tabla se muestran algunas de las enfermedades con herencia autosómica recesiva y sus prevalencias. De ellas tenemos algunas que son bastante raras, como el albinismo oculocutáneo, que aparece en una prevalencia de 1 en 35.000, o por ejemplo la anemia falciforme, que aparece con una prevalencia de 1 en 1800. Vamos a pasar ahora a analizar algunas enfermedades con herencia autosómica dominante. En este caso, un solo alelo mutado es suficiente para determinar la condición fenotípica de enfermo. Como es autosómica, afecta de igual manera a hombres y a mujeres. La característica presenta una transmisión vertical de padres a hijos, sin saltos generacionales, por ser dominante. Y como tal, podemos tener dos situaciones diferentes, con un parental heterocigoto afectado y el otro normal, y entonces la enfermedad se va a transmitir al 50% de la descendencia, o alternativamente con un parental homocigota afectado y en este caso el 100% de la descendencia va a presentar la enfermedad. Cuando analizamos un pedigrí de desórdenes autosómicos dominantes,
a partir de un individuo heterocigota inicial, es decir, que conforma la generación 1 y se aparea con un homocigota recesivo normal. Vamos a ver que el fenotipo enfermo aparece en todas las generaciones, indicada en el gráfico con los símbolos llenos. Y lo que se ve también es que la característica de los progenitores afectados se transmiten tanto a mujeres como a varones porque es una condición autosómica. Después vamos a ver que cuando veamos la herencia ligada al sexo, esto va a cambiar un poquito. Dentro del grupo de enfermedades con herencia autosómica dominante, tenemos algunas muy conocidas y otras no tanto, como la acondroplasia, la distrofia miotónica, la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis y la polidactilia, entre otras. Ahora bien, ¿qué pasa cuando analizamos pedigrís de rasgos autosómicos normales polimórficos, tales como vimos para el color de pelo, el color de ojo, los tipos de nariz, los tipos de lóbulos de oreja? Normalmente vamos a ver que coexisten dos o más fenotipos comunes para un carácter en una población. Y eso quiere decir que tenemos dos alelos, por lo menos en esa población, con frecuencias variables pero altas. A esta condición la llamamos polimorfismo, siempre y cuando el alelo menos representado tenga más de un 5% de representación en la población. Y aquí tenemos los casos que no hemos nombrado y el caso particular que vamos a analizar en este pedigrí, que es los individuos capaces de sentir el gusto de la feniltiocarbamida y los que no. Entonces, aquí tenemos dos alelos en donde el homocigota recesivo no es capaz de detectar el gusto y tanto el heterocigota como el homocigota dominante detectan el gusto. Este es un pedigrí en donde vemos que tanto los que detectan como los que no detectan el gusto están muy representados en la población. Eso quiere decir que los dos alelos son muy comunes en la población y la proporción de individuos portadores del alelo recesivo es mucho mayor que en los desórdenes recesivos poco comunes. ¿Por qué? Porque en el caso de las enfermedades los alelos son eliminados más frecuentemente que los que no afectan la salud o la capacidad reproductiva. Y entonces la frecuencia de aparición de un fenotipo polimórfico normal depende de la frecuencia del alelo que lo determina en la población. Muy bien, dejamos los pedigrí un poco de lado y nos vamos a concentrar un poco en cómo podemos analizar el hecho de que un alelo sea dominante sobre otro que es recesivo. Y aquí nos vamos a concentrar en el caso más simple de dominancia y recesividad, que es cuando el alelo recesivo corresponde a un gen mutado que genera un producto enzimático no funcional. En la parte central tenemos las dos copias de ADN indicado con el recuadro celeste. Luego tenemos que cada una de esas copias de ADN genera un ARN mensajero y ese ARN mensajero a su vez es traducido a una proteína. En el caso de la izquierda vemos que tenemos dos copias de ADN con el gen funcional que en el gráfico se indica como un genotipo homocigota wild type o digamos tipo salvaje que correspondería al homocigota recesivo. En el gráfico del medio tenemos un heterocigota en donde una de las copias génicas está mutada y genera un producto no funcional. Por lo tanto vamos a tener una sola copia de ADN que me está generando proteína funcional. Mientras que en el caso
de la derecha tenemos las dos copias mutadas que generan ARN con un codón que me va a determinar una proteína no funcional, y en este caso hablamos de un mutante recesivo. Entonces, en este caso, la dominancia se debe a la capacidad de producir una proteína funcional, mientras que la recesividad a la producción de una proteína no funcional. Este es uno de los casos de dominancia más simples. También podemos tener otros casos de dominancia y recesividad dependiente de el promotor, de la afinidad que tenga un promotor por las polimerasas y sus factores de transcripción, y entonces podemos tener una alta tasa de transcripción en un alelo y nula o muy baja en otra, o podemos tener también dominancia y recesividad determinada por modificaciones covalentes que me determinan un patrón epigenético diferente en el cromosoma materno que en el paterno, o viceversa. Ahora, para que se dé dominancia completa, es decir, que los fenotipos de los genotipos heterocigotas sea igual al fenotipo del homocigota dominante, se tiene que dar una condición, que es la haplosuficiencia, es decir, que un solo alelo pueda generar la cantidad suficiente de productos como para generar el fenotipo del homocigota dominante. Y en este gráfico tenemos un análisis del albinismo, en donde en la izquierda tenemos un genotipo homocigota dominante con dos alelos normales, ambos codifican para una tirosinasa que modifica la tirosina en la vía metabólica para generar melanina, y tenemos una célula al final pigmentada que es el carácter fenotípico. En el heterocigota tenemos un alelo normal y un alelo mutante, pero el alelo normal es capaz de generar tanta tirosinasa como la requerida para generar el fenotipo pigmentado, al igual que en el homocigota dominante. Entonces, en este caso es donde se manifiesta la haplosuficiencia. Un solo alelo es suficiente para generar el fenotipo pigmentado. En cambio, en el fenotipo albino, en donde no tenemos melanina, ambos alelos están mutados, por lo tanto ninguno genera tirosinasa funcional, y por lo tanto este homocigota recesivo genera el fenotipo albino tal como se muestra en el gráfico. Ahora bien, no en todos los casos tenemos dominancia completa como la que vimos para el caso de los alelos haplosuficientes. Hay algunos casos en donde se presenta dominancia incompleta, que hace referencia a que un genotipo heterocigota no puede generar o no presenta el fenotipo del homocigota dominante, sino que presenta una condición intermedia entre el genotipo dominante y el genotipo recesivo. Y esto en general se debe a una disminución del producto de los alelos dominantes, es decir, un alelo dominante no puede generar la misma cantidad de producto que dos alelos dominantes. Por lo tanto, hablamos de que un solo alelo dominante no es haplosuficiente, porque no puede alcanzar el nivel de generación de productos requerido para generar el fenotipo del homocigota dominante. Por otro lado, tenemos la codominancia. Esto se da en los casos en que tengo dos alelos, es decir, una heterocigota, y los dos expresan su producto, y entonces me generan un fenotipo que presenta ambas variantes alélicas. Esto lo vamos a ver para el caso de el sistema de grupo sanguíneo ABO, en donde un heterocigota que presente el alelo IA y el alelo IB va a ser de grupo AB, porque está presentando ambos antígenos en los eritrocitos. Aquí vamos a analizar un caso de dominancia incompleta
en una planta del género Antirrhinum, que muchas de nuestras abuelas tenían en sus jardines, y las dos condiciones homocigotas están determinadas por homocigosis del alelo rojo, que genera pigmento rojo, las dos, y cuando están presentes las dos copias, tengo un fenotipo rojo. En cambio, en el homocigota recesivo no hay pigmento porque está mutada una de las enzimas en la cadena metabólica de la biosíntesis de pigmento, y entonces al estar las dos copias mutadas tengo flores blancas. Ahora en los heterocigotas tengo un alelo funcional rojo y otro no funcional que no codifica para la enzima que me va a dar el pigmento, pero la copia del alelo rojo que produce pigmento rojo no es suficiente como para generar la cantidad de pigmento que determine el color rojo de las flores. Entonces, la cantidad de pigmento que se genera determina un fenotipo de color rosado, tal como se ve en la foto de la derecha de las tres que se presentan. Este hecho de presentar flores rosas no debe interpretarse como mezcla de color blanco y de color rojo, sino como insuficiencia de la cantidad de pigmento rojo como para determinar el fenotipo del homocigota dominante. Porque si no estaríamos volviendo a la teoría de la herencia mezclada previa a Mendel. Recuerden que una de las cosas que aportó Mendel es que la herencia de los caracteres es particular, es decir, que no desaparecen en las generaciones, ni se diluyen, ni se mezclan. Y acá queda demostrado porque el carácter rojo vuelve a aparecer al cruzar dos heterocigotas rosados, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de dominancia incompleta en donde estamos cruzando dos genotipos, uno que me determina flores rojas y otro blancas en la generación parental. Este cruzamiento genera una F1 homogénea, que son todos heterocigotas, y lo interesante aquí, o lo particular, es que el fenotipo de estos heterocigotas presenta una coloración intermedia a la de los parentales. Es decir, que en el heterocigota aparece un nuevo fenotipo. Ahora bien, cuando cruzo dos heterocigotas, obtengo los 4 genotipos esperados, pero cada genotipo produce un fenotipo diferente. El homocigota dominante es rojo, el heterocigota es rosado y el homocigota recesivo es blanco. Recuerden que este fenotipo intermedio rosado no es porque se hayan mezclado el color blanco y el rojo, sino porque la cantidad de pigmento rojo no es suficiente para generar el fenotipo rojo del genotipo homocigota dominante, y por lo tanto hablamos de dominancia incompleta. Aquí vamos a analizar un ejemplo de codominancia y vamos a tomar en particular el sistema sanguíneo MN. En este tipo de alelos no podemos hablar de alelos dominantes y recesivos, y por eso ambos se representan con letras mayúsculas. Como característica, vamos a ver que los individuos heterocigotas presentan ambos tipos de antígenos en los eritrocitos, y al hacer una serie de cruzamientos o al analizar un pedigrí vamos a ver que cuando se aparean dos individuos homocigotas, uno para M y otro para N, toda la descendencia que se genera presenta un fenotipo diferente, al igual que genotipo diferente, ¿no es cierto? Entonces van a ser MN, todos la descendencia F1. Pero cuando se aparean
estos individuos heterocigotas, en la descendencia, es decir, en la F2, vuelven a aparecer los individuos homocigotas M, los homocigotas N y los heterocigotas MN en la proporción genotípica y fenotípica 1, 2, 1. Fíjense que aquí cambia la proporción fenotípica a la esperada, típica para un cruzamiento mendeliano con dominancia completa, que es de 3 a 1. En esta tabla se presenta un análisis de los cruzamientos o apareamientos posibles y la descendencia esperada para un carácter codominante, siguiendo con el ejemplo de los grupos MN. En la columna de los parentales tenemos los genotipos y en las columnas de la descendencia tenemos las proporciones fenotípicas que se obtienen. Cuando se cruzan dos homocigotas, todas las descendencias que se obtienen son obviamente homocigotas. Ahora, cuando cruzo dos homocigotas distintos, por un lado para M y por otro lado para N, todos los descendientes, toda la F1 va a ser heterocigota y con fenotipo MN. Y cuando cruzo un genotipo homocigota con una heterocigota, voy a tener 50% del genotipo homocigota que crucé y 50% de heterocigotas con el fenotipo MN. Me olvidaba de decirles que cuando cruzamos dos heterocigotas obtenemos una proporción genotípica y fenotípica 1, 2, 1, en donde el 2 corresponde a los heterocigotas, pero recuperamos ambos homocigotas. A continuación vamos a ver una categoría de alelos denominados letales, debido a que causan la muerte de todos los individuos que tienen el genotipo letal en edad temprana o antes de nacer, o esos individuos por lo general no llegan a reproducirse. Entre las enfermedades determinadas por alelos letales tenemos la idioicia amaurótica, que genera la muerte en la adolescencia, la idioicia amaurótica infantil o enfermedad de Tay-Sachs, que también mueren en la infancia temprana, y anemia falciforme, que por lo general mueren antes de la pubertad en homocigosis. Estos alelos letales se presentan en todos los organismos vivos y pueden ser dominantes o recesivos. Los dominantes normalmente no se perciben en las poblaciones porque desaparecen en la generación que se forma a partir de las gametas mutadas, es decir, las mutaciones se originan en las gametas de la generación parental y no generan individuos F1 porque los F1 que portan esas gametas mueren por lo general, entonces no se detectan en las poblaciones. Pero tenemos otro grupo de alelos letales recesivos que lo que producen es un cambio en las proporciones esperadas cuando hacemos un cruzamiento entre heterocigotas. Como no existen homocigotas recesivos en las poblaciones o no llegan a reproducirse, las proporciones de la descendencia a partir del cruzamiento de dos heterocigotas no es 1, 2, 1 como la esperada, sino es 1, 2. Es decir, que cambiamos las proporciones a tercios en lugar de a cuartos. En el caso de la anemia falciforme, que se da básicamente por un cambio en un solo nucleótido a nivel de ADN que genera el reemplazo de ácido glutámico por valina, y que este cambio en las proteínas genera una deformación en la morfología de los eritrocitos. Dependiendo del nivel en que la analicemos,
vamos a tener distintas relaciones de dominancia de acuerdo a lo que vimos. Si analizamos los tipos de hemoglobina, vamos a ver que el carácter se puede presentar como codominante. ¿Por qué? Porque podemos detectar al homocigota normal, al homocigota que presenta anemia falciforme y al portador, que va a presentar los dos tipos de hemoglobina. Si lo analizamos desde el punto de vista de la anemia, el alelo HbA se presenta como dominante, cuyo genotipo homocigota produce fenotipos normales con glóbulos rojos que no se deforman. El heterocigota HbA-HbS no presenta anemia, aunque algunos glóbulos rojos pueden deformarse, especialmente cuando hay concentraciones bajas de oxígeno, por ejemplo, en situaciones de altura. Y el homocigota recesivo presenta glóbulos rojos anormales con una vida media más corta. Antes se morían normalmente antes de la pubertad a causa de anemia. Ahora, si analizamos la forma de los glóbulos rojos, podemos llegar a concluir que la forma presenta una dominancia incompleta, dado que la cantidad de hemoglobina que produce un solo alelo no es suficiente para evitar la deformación de algunos glóbulos rojos cuando hay bajas tensiones o bajas concentraciones de oxígeno. En el último caso, de la forma del eritrocito, me refería a la cantidad de hemoglobina normal, ya que ambos alelos, HbA y HbS, producen hemoglobina. Lo que pasa es que el único que produce hemoglobina normal es el HbA. Ahora vamos a ver algunos otros factores que pueden complicar la deducción de los patrones de herencia mendelianos. Entre ellos, el primero que vamos a ver es la alta frecuencia de un carácter autosómico recesivo. Esto es, el alelo recesivo está en mucho más frecuencia que el alelo dominante. Entonces, cuando uno analiza una genealogía, puede confundirse quizá con una herencia autosómica dominante, debido a que el homocigota recesivo aparece con mucho más frecuencia que el homocigota dominante o el heterocigota. Y este es el caso de algunas poblaciones para el grupo 0 del sistema sanguíneo A. Otra de los factores que nos pueden complicar la deducción de los patrones de herencia corresponde a mutaciones nuevas. Entonces, cuando uno analiza una genealogía, no ve antecedentes familiares. Sin embargo, el riesgo en sus descendientes o la frecuencia con que aparece a partir del individuo en el que se generó la mutación puede ser muy elevado, y hasta un 50% en el caso de una enfermedad autosómica dominante. Otro factor corresponde al mosaicismo de la línea germinal. En este caso no hay antecedentes familiares, y la mutación ocurre durante el desarrollo embrionario, una vez que se separa ya la línea germinal de la somática, y dependiendo del momento en que ocurra puede afectar a una mayor o menor parte de células germinales, y entonces vamos a tener células germinales que van a producir espermatozoides u óvulos mutados y no mutados, dependiendo de la frecuencia de los espermatocitos u ovocitos que presenten la mutación. También la aparición de la enfermedad tardíamente puede complicar el análisis, porque por ahí hacemos el análisis y hay muchos individuos jóvenes y todavía no manifiestan la enfermedad. Este es el caso, por ejemplo, del Corea de Huntington, que normalmente en una genealogía comienza a aparecer muy tarde, si bien
con las sucesivas generaciones estas enfermedades presentan el fenómeno de anticipación y aumenta la gravedad. Y como vamos a ver más adelante, se debe a la expansión de un trinucleótido, citosina, adenina, guanina, en donde, digamos, puede haber hasta 100 repeticiones o más, cuando lo normal es tener entre un rango de 10 a 35. Y el análisis se puede complicar aún más, debido a que tenemos manifestación de los genotipos diferente a nivel fenotípico. Y esto se debe a dos fenómenos. Uno que es, lo llamamos penetrancia variable, en donde un genotipo dado no se manifiesta en todos los organismos que lo tienen. Es decir, supónganse, un genotipo que me debería dar una enfermedad no me presenta el fenotipo enfermo. Y por otro lado, expresividad variable, en donde un genotipo dado no se manifiesta con la misma intensidad en todos los individuos que lo portan. Es decir, voy a tener individuos con una aparición de la enfermedad muy grave y otros muy leve. ¿Y esto a qué se debe? En general eso se debe a dos condiciones. Uno, que lo llamamos fondo genético, que está determinada por las interacciones con otros genes, y otro gran componente de esta variación es el ambiente en que se desarrollan cada uno de los organismos. Si lo vemos gráficamente, entonces la expresión fenotípica, analizada en este gráfico en donde cada uno de los óvalos corresponde a un individuo, vamos a ver que en la fila de arriba tenemos un patrón de penetrancia variable en donde hay individuos con el fenotipo y otros no lo tienen, a pesar de que todos tienen el mismo genotipo. Por otro lado, en la fila del medio vamos a ver que esa población presenta expresividad variable de la característica, debido a que algunos lo presentan en forma plena y otros en forma muy reducida. Y en la última fila es el patrón más complejo que podemos observar, en donde en una población se presenta penetrancia variable y expresividad variable. En algunos casos la cosa se puede complicar un poco más, por ejemplo, en los casos en que se presente pleiotropía, es decir, en los casos que la mutación produzca más de un efecto discernible en el organismo, es decir, cuando se producen síndromes, un gen que esté comandando o regulando a varios otros, me puede tener acción en diferentes partes del organismo, diferentes órganos, diferentes vías metabólicas. Entonces, estoy en presencia de un síndrome. Por otro lado, se puede presentar el fenómeno de heterogeneidad de locus, que esto corresponde a cuando mutaciones en genes distintos producen el mismo efecto fenotípico. Por ejemplo, en una vía metabólica de muchos pasos, da lo mismo que se mute el primero, el segundo o el tercero, porque finalmente no voy a tener el producto final. Y finalmente, impronta genómica, que la impronta genómica está dado por el estado epigenético que tengan los cromosomas o los alelos en el cromosoma que viene por parte de la madre o por parte del padre. Y es así que, por ejemplo, una misma mutación ubicada en el brazo largo del cromosoma 15, entre la región 1.1 y 1.3, si esa mutación está en el padre, me produce el síndrome de Prader-Willi, y si esa misma mutación está en el cromosoma de la madre, me provoca el síndrome de Angelman. Y esto está dado básicamente porque hay el perfil de transcripción que se da en el padre o en la madre en esa región es variable dependiendo del estado de metilación que tenga el ADN y las histonas, y por lo tanto la impronta genómica que tenga cada uno de los cromosomas. En esta imagen se presenta una foto de cada uno de los síndromes, solamente para ver que una misma alteración en una misma región cromosómica me puede generar fenotipos completamente distintos y
llevarme a pensar de que se deberían regiones cromosómicas y genómicas diferentes. Sin embargo, estamos viendo que es una misma región en donde lo que está cambiado es el perfil de transcripción debido a la impronta genómica determinada por los cambios epigenéticos.